Señores, los hijos del pastor siguen diciendo cosas. Estamos acá desde Caracas, Venezuela, la capital del mundo, añadiendo luz sobre su ignorancia. Adiel, ¿por qué este chamo está empezando otra vez el video? O sea, no habíamos quedado que íbamos a hacerlo de una forma dinámica. ¿Cómo se está con un saboteo? Él siempre quiere llevarse el primer lugar. Es que él es hijo del pastor, pero el hijo mayor del pastor. Los hijos mayores del pastor Son un problema. Son un problema, eso lo sabe todo el mundo. Tú sabes lo que dicen por ahí, si es hijo del pastor, músico, predicador grave, problemático, Y negro. y profeta. No. O sea, esas son las red flag cristianas. Red flag cristiana, hijo de pastor, predicador, de músico. Eso teníamos que haberlo dicho a la esposa antes de que se casaran. Ya se casó. Estamos empezando el programa y ya no me dejan hablar. Eso es lo que yo digo. O sea, tiene que entrar el experto para poder hablar, porque aquí uno no puede hablar en este programa. Afortunadamente, dejamos algo ahí sobre la mesa para que ustedes lo estudiaran. Nosotros sabemos que ustedes no estudian igualmente. Hablando de un personaje llamado Jubal. No sé si alguno de ustedes habrá leído la Biblia por casualidad alguna vez y se habrá dado cuenta de la existencia de ese personaje llamado Jubal y la importancia que tiene para el tema que nos compete en el día de hoy. Bueno, yo quisiera darle un poquito de información, ¿no? Lee la Biblia. Bueno, todavía hay gente que lee la Biblia. Por ahí hay personas que no les gusta leer la Biblia, no la leen. Bueno, Hay gente que no puede leer la Biblia en teléfono y en el PDF. vamos a darle un poquito de información a los que están allí que no han leído la De Biblia. las dos presentaciones. Sí, bueno, aquí lo están viendo aquí en vivo y en directo. Para usted que no sabe quién es Jubal, bueno, es un personaje bíblico que está en Génesis, capítulo 4, usted lo puede buscar allí. Puntualmente, desde el versículo 19 en adelante, puede encontrar quién es Jubal y de quién era hijo. Era hijo de Lamed, un personaje bíblico también, con una de sus esposas. Lamed tenía 2 mujeres, se lo dejo ahí para que usted vaya y busque también cómo se llamaban sus esposas. No, porque, bueno, y ahí es otro tema, ¿no? Sí, Hay varios que ya son. La máscara no puede. Y es muy importante porque Jubal se nombra allí, siendo hijo de Lamed, de una de sus esposas. Dice que fue padre, o según la Biblia registra, es padre de todos aquellos que tocan instrumentos. En el tiempo antiguo se le hablaba pues de Jubal, que era el padre de los músicos, de aquellos que tocaban arpa y de los que tocaban flauta. Un poquito de historia allí de quién era este Jubal. Y como estamos hablando de la música actual. Sí, bueno, podríamos decir. Y es interesante porque él viene de la línea de Caín, aunque muchos lo tienen como una línea de demonio, ¿no? Pero Tú quieres decir la palabra maldecida, pero sí, estamos tratando de usar ahí un eufemismo y cosas allí para no ser tan directo. Sí, para no ser tan directo. Entonces, Caín, bueno, Dios, que es el dador del talento, vemos que aún también a esas personas, Dios también los bendijo y le dio de lo que él creó, porque de una manera u otra, la música viene de Dios. O sea, que tú estás queriendo decir en tu investigación Tipo que investiga, ¿viste? que el primer músico que aparece en la Biblia es de una raza maldita. Bueno, según lo que dice la Biblia, ¿Sabes la palabra que tú no querías usar? bueno, ya la dijo, pero es que siempre hay una persona que dice lo que los demás no quieren decir, pero gloria a Dios por Israel. Gracias a Dios. Que no es el experto, es de Israelito solo. El hombre viene hoy duro. Venimos fuerte. Porque es importante, ¿no?, analizar esto, porque hemos venido hablando acerca de la música, acerca de las influencias de la música. Hemos hablado de música secular, música mundana, hemos hablado de la música cristiana, pero a veces hay algunas personas que todavía, a pesar de que ya tenemos 2 programas hablando de eso, todavía no lo tienen muy claro, que todavía ellos quieren seguir escuchando a Anuel, pues Cosculluelas, hay cosas, pues. Pero es curioso que la primera mención de un músico, no quiere decir que fue el primer músico, pero por lo menos es la primera mención que aparece en la Biblia, y la Biblia lo está catalogando como padre
Al menos en la todos los que perspectiva tocan humana. instrumentos, sí. Al menos humanamente. Al menos humanamente, no dice que la primera adoración o la primera música la crearon los descendientes de Set, sino que fueron los descendientes de Caín. Entonces, ahí entra un punto importante, que es lo que tú estabas mencionando, y es que nosotros tenemos que separar lo que son las capacidades y los dones que Dios da a los hombres, porque la Biblia dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Estamos aprovechando de hablar de la Escritura porque hay que hablar de la palabra porque por Para lo que menos, vayan agarrando versículos sueltos ahí. Vayan. sí, usted lo agarra así, lo busca en Google y después va y se lo cuenta. No, tú no sabías que la Biblia dice que de su plenitud tomamos todo. Bueno, la Biblia dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dios ha repartido sus dones a todos los seres humanos independientemente de la inclinación de estos. Es decir, que aún los descendientes de Caín, Dios les dio sus dones. Entonces, hay que considerar esto, porque hablando de la música principalmente, que es un asunto de arte, donde se pone en evidencia el talento que tienen las personas, entonces tenemos que considerar que no solamente es la influencia o la inclinación al mal o al bien que puede tener un individuo, sino que más allá de eso está el don y el talento natural que Dios da. Lewis, C.S. Lewis, el escritor de Narnia, que es el libro que la mayoría conoce, Lewis era un escritor cristiano. Él dice en Cartas del Diablo a su sobrino, él pone no se escandalicen, por favor, yo sé que ya hay par que se fueron para atrás, no, el diablo escribiendo cartas, Y de paso tiene un sobrino. tiene un sobrino, o sea, bueno, Lewis dice que el diablo tiene un sobrino y se manda cartas, pues. Entonces, en las cartas que el diablo le manda a su sobrino, a Scrutopo, querido Scrutopo, él le dice que Satanás, o en este caso ellos mismos, dicen, nosotros no hemos podido crear nada nuevo. Nosotros lo que hemos podido es pervertir las cosas buenas que Dios hizo para que los hombres las hagan en formas y en maneras que Dios ha prohibido. Entonces, ¿por qué decimos esto y por qué es importante a la hora de hablar de música? Porque tenemos cantantes que si nosotros escuchamos sin considerar la carga que ellos pueden transmitir, tienen un talento que es innegable y ese talento no proviene de Satanás. Porque hay personas que dicen, no, que hicieron un pacto con el diablo para que el diablo los hiciera, no sé qué. El diablo los puede dar fama, pero talento no. Los dones vienen de Dios. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Entonces, es necesario que consideremos esas cosas a la hora de hablar de música. A ver, pero es que incluso si nosotros queremos, porque claro, yo por lo menos recuerdo una vez a la congregación nos llegó, no sé si Amner se acuerda de esto, estábamos nosotros en la parte de afuera y llegó un varoncito y dice, no, era para ver si me permitían un momento que quiero hablar con ustedes. Nosotros somos de una congregación, nosotros no tenemos un pastor, sino que nos reunimos de tanto en tanto entre nosotros mismos. ¿Es el que parecía descarriado o el que parecía solo eso? No, el que parecía descarriado. Okay. Y ya cuando dijo no tenemos pastor, la cosa ya iba mal, pero además de eso, él comienza a hablar y dice, no, que él quería que nosotros lo invitáramos a predicar. Así, de plano. Que tenían una guía que tal, ajá, pero escucha. Una revelación nueva. Escucha, ellos dicen que ellos querían que lo invitáramos a predicar, así de plano, que podían venir el domingo siguiente si a nosotros nos parecía bien. Y además, entonces, no nos pareció. Entre todas las cosas que estaban hablando, se le ocurrió al querido amigo, justamente a venir me decía a mí que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no habían instrumentos, que de hecho en su congregación que ellos tenían, en la cual no tenían pastor, a veces lo voy a destacar todas las veces que sea necesario, porque ya por ahí ya habíamos comenzado mal. ¿Te parece a la profecía que te dieron a ti una vigilia? No, eso no. Pero escúchame, dice, no, que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, no aparecen instrumentos. Por ende, para nosotros... Pues tú sabes que sí aparecen los pastores. Los pastores aparecen sí y los falsos maestros y también los falsos aparecen. maestros. Por ende, ya nosotros no tenemos que utilizar instrumentos. ¿A qué voy con esto? Hay personas que los he escuchado decir cosas como que la música en general... no, que esta música lleva al cuerpo a moverse, que aquella música lleva esto, lleva aquello, en general, ¿no? Y incluso nosotros tocamos algo de eso en
estos programas anteriores. El asunto está en que este temita, este punto del talento que Dios da y la intención que la persona tiene al momento de utilizar ese talento, sí marca una diferencia bastante importante. ¿Por qué? Si nosotros analizamos el templo, si nosotros analizamos todo lo que nos narra la Escritura acerca de la liturgia en el pueblo de Israel, si analizamos todo lo que es la liturgia en el servicio dentro del templo, habían instrumentos y habían muchos instrumentos involucrados. Incluso si nosotros, aparte de hablar del asunto litúrgico, si nosotros hablamos, recordamos como salmos así al azar, hay algunos de ellos, por lo menos cuando dicen los que estaban en el templo, los salmistas y los cantores, que dicen uno de estos son, mira, nosotros nos pidieron que cantáramos, pero nosotros habíamos colgado nuestras arpas en los abetos no, ellos dicen específicamente un árbol, ¿no? El asunto es que ellos utilizaban instrumentos y los utilizaban en el servicio a Dios comúnmente, o sea, abiertamente y constantemente utilizaban los instrumentos en el servicio a Dios. De igual manera, todos los cultos paganos han utilizado instrumentos en su culto a sus dioses, en su servicio a sus dioses. Ahora, si ambos lo han hecho, de alguna manera, porque tenemos música de hoy en día que puede ser abiertamente, digamos, problemática, pero también tenemos música de adoración en antiguos tiempos que se parece mucho a la música que nosotros relacionamos mucho con el pueblo de Israel, por decir algo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en cuanto a los que dicen que la música en general lleva a lo malo si Dios no nada más es que permitió el uso de la música, de alguna manera la instituyó? O sea, no estamos hablando nada más del hecho de permitir, sino de crearla en sí misma. Una ciencia más profunda, ¿ves? No nada más la crea, no nada más la instituye, sino que el ser humano tiene un diseño que está estructurado para que disfrute la música. Es decir, no todos los animales, no toda la creación escuchan la misma cantidad de decibeles, algunos escuchan más, algunos escuchan menos. El ser humano tiene un oído diseñado, unas cuerdas bucales, una estructura nasal creada para la música. Asimismo, el ser humano tiene una condición en la que al escuchar música, el ser humano encuentra el ritmo, encuentra el tiempo. Hay uno que no se le da mucho. Hay uno que no se le da, pero en general, tú ves que un niño, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los niños nacen sanos, así, o sea, nacen como que sin mala intención y cosas. El que diga que sí nacen con mala intención y que el pecado original, ¿qué tal? Ustedes me avisan. No estamos discutiendo, sí, ¿verdad? Pero podemos No podemos discutir. Pero tú ves que el niño escucha música y comienza como que a contonearse, a moverse, a buscar. buscar el ritmo. Ok, entonces, el sentido musical es parte estructural del ser humano, parte natural del ser humano. Entiende ciertas cosas de los sonidos. Esos sonidos transmiten cosas a la mente del ser humano. Entonces, ¿cómo funciona eso? Todo ser existente recibe la misma información de una música. No, porque no todos escuchamos la misma cantidad de cosas. Entonces, el ser humano está diseñado de una manera en que la música le afecte de la forma en que le afecta. Bueno, los que creen que el ser humano no se diseñó, podríamos decirle, para ustedes que son un poco descarriados, el ser humano evolucionó de una manera, los que son evolucionistas, el ser humano evolucionó de una manera, sí, mientras yo lo estaba creando, él evolucionó de una manera en la cual recibe una información de la música y esa música genera un efecto en su cerebro. Entonces, estamos hablando de que Dios lo instituye, de que Dios crea la música, pero también crea al hombre para que disfrute de la música. Un ser humano, sea cristiano, sea inconverso, sea lo que sea, va pasando por un sitio
y escucho un ritmito y ahí hay una movidita. Van a salir, yo sé que van a salir los que salen a decir que eso no es de Dios. Andan saliendo y todo. Ellos salen todo el tiempo. Deberían salir un poquito más, pero a leerse unos libros, una cosa, educarse, a formarse. A leer la Biblia también es bueno. Lean la Biblia. Porque, ojo, y eso lo vamos a lanzar cuando hablemos de toda esa falsa doctrina, incluyendo la falsa doctrina de los ultraconservadores. Una falsa doctrina. Pero cuando hablemos de esa gente, una de las cosas que vamos a hablar es de todo lo que ellos dicen que no es de Dios, pero Dios lo creó. O sea que, podríamos decir, ¿no? Entendiendo, dándole un poco más de De elevar del sentido que claridad. yo que yo le- Claridad para mí, No, no, poder claro. comprender todo lo que estamos hablando y para los que están allá también, lo que es la música, ¿no? Cómo afecta la música en las personas y cómo permite a la persona también de la manera que le vaya afectando ese ritmo, la música, la que puedan elegir. ¿Por qué? Porque pienso yo, según lo que acabamos de hablar, ¿no? De Jubal, él nació y a medida que fue descubriendo cosas, fue él tocando instrumentos, pues fue a lo mejor descubriendo el talento, el don, según lo que han hablado Israel, tocó algo de esto también, el don que está en la persona se va desarrollando, se va descubriendo cada día más la música que está en la persona, o el talento, el don que está en la persona, para hacer uso de ello. Yo pienso que también la música, ¿no? Es como de una forma subjetiva Ok. a la manera que tú quieres orientar esa música. Porque si vemos nosotros, por lo menos, hay personas que ciertos ritmos, ciertos géneros les gustan y para ellos ese es de Dios. Por ahí dicen uno, no, bueno, mira, el reggaetón es de Dios. Bueno, no sabemos. Según esa persona puede decirlo porque a lo mejor siente una afinidad con eso. Sí. Pero hay otras personas que tal vez dicen que no. Tal vez para esas personas que dicen que no, para mí es la salsa. Porque es más tranquila, es más... O sea, cada quien... Yo pienso que la música Sí, un amigo mío que está por ahí. es muy amplia cuando hablamos de la música y pienso que hay que ver también la parte de la subjetividad, de cómo la persona toma y va direccionando la música en su persona y en lo general. Ahí hay un riesgo, o sea, es cierto, cada quien interpreta la música de una manera, pero también hay un tema, y ya que lo mencionas, no lo tenía así presente, pero lo estoy recordando, y es que también hay muchos cristianos en la actualidad, y esto sí es como una ciencia ahí para los corruptos, que tratan de hacer música interpretativa para que sea funcional al pentecostal, sea funcional al católico, sea funcional una música ecuménica, una música sin ningún tipo de doctrina en específico para que la escuchen todos. Por ejemplo, hay una música muy buena y que a los muchachos les gusta, seguramente a la máscara les gusta. Creo que se llama Pentagrama de Alex Zurdo. Ujú. Los muchachos se pusieron heavy por aquí. Por ahí Por allá andan los muchachos. ya por ahí Están viendo, pero ahí Ustedes no lo están viendo, ya pero por ahí hay gente hay un verseándolo. movimiento. Ve, Sí. ¿qué pasa con Pentagrama? Buena música, la letra está fina, buen ritmo y todo, pero hay una parte donde dice así: mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras. ¿verdad? Ujú. Y tú dices, hasta ahí, es verdad, mi vida será la que Dios quiera. Ahora, esa es una frase sin ningún tipo de doctrina, sin ningún tipo de trasfondo profundo. ¿Qué quiero decir con eso? Que eso lo agarra un testigo de Jehová, lo canta y en su mente su vida será la que él quiera, la que le enseñan en los testigos de Jehová. Eso lo agarra un mormón y también puede decir mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, y en su mente lo que Dios quiere es lo que le enseñan los mormones. Eso lo agarra cualquiera y él va a ser subjetivo en qué es lo que tú quieras y lo que tú prefieras. Exacto. O sea que esa canción va a ser buena dependiendo si la conciencia del que la escuche es buena.
Pero si la está escuchando alguien cuya conciencia es mala, él puede, por medio de esa canción interpretar, hacer lo que él quiera, lo que le dé la gana. Entonces, hay mucha música que está viniendo actualmente también en ese formato, como que una música que no plantea doctrina, no plantea ni regaño ni afirmación de nada, sino como que para que la escuche todo el mundo. O sea, más enfocada quizás a la venta que al mensaje. Es que si hablamos del asunto de la conciencia, que tal vez no es el tema de hoy, ¿no? Pero es un tema bastante importante en la vida cristiana en general, porque además de muchas cosas que la gente puede ver de mí, realmente solo Dios y yo sabemos la intención y la conciencia que tengo yo al momento de hacer las cosas. Es decir, y este tema me lo han preguntado no nada más con respecto a la música, sino con muchas cosas, de muchas maneras. Por lo menos a mí me han preguntado este mismo, con el tema de la intencionalidad, por el lado de la vestimenta, me lo han preguntado por el lado de los trabajos incluso, por muchas razones. Y la respuesta siempre es la misma, o sea, desde mi punto de vista. La respuesta siempre es la misma. Al final, el que sabe si lo está haciendo, porque de verdad sintió que genuinamente lo quería llevar de esa manera, o porque vio una segunda ocasión, una segunda oportunidad, una segunda opción para tomarlo y dijo, bueno, voy a dejarlo ahí para ver si alguien cae, es uno. Es decir, una persona, y pongo el ejemplo con la vestimenta, porque es el que más me viene ahorita a la mente, que más me han hecho la pregunta por ese lado. No, yo me puedo vestir de esta manera o de la otra. Mi respuesta es fácil. La Biblia dice claramente cuáles son o sea, dice claramente, hemos hablado de esto. Cuando la gente dice claramente es porque no está tan claro. Que dice, la Biblia enseña claramente. No, pero sí dice la Biblia, Es como con todo respeto. Sí, no, con pudor y modestia. Pero ahora el asunto es, de ahí en más, si tú dices, no, esto de verdad yo siento que poniéndome esto o aquello, estoy respetando la Biblia, o lo estoy haciendo en el vacío legal de que los otros no pueden saber. Si yo lo hice con esa interpretación y en mi mente de verdad significa lo que yo estoy expresando que significa, ya eso queda en mi conciencia. Y lo sabe Dios y lo sé yo. Ahora el asunto es que al final de los tiempos, casualmente con quien me voy a encontrar yo, para saber si mi conciencia era buena o no, era justamente un tema entre Dios y yo. Entonces, al final, aunque habrán cosas de las que nosotros no podemos decir aquí, no, este lo hizo con esta intención. Este puso esto aquí precisamente para que llegara fulanito de tal y lo interpretara de esta manera, o que llegara el otro y lo interpretara de otra manera. Yo no sé. Yo voy a decir, ahí me parece, sí. Pero ahí ya también queda de cada quien, porque tomando el mismo tema de los talentos y los dones, tenemos una parábola. Ese argumento lo van a usar 18 descarriados para decir, no, pastor, pero al final de los tiempos somos yo y Dios los que vamos a ver. No. A ver, es que ellos pueden utilizarlo malamente, por cierto, porque dentro de la iglesia existen normas y existen reglamentos, y si usted no los quiere seguir, la solución es fácil. Cambiar y ser mejor. Exactamente, cambiar y ser mejor para no tener... Ok, pero el asunto es, tomando la referencia de los talentos y los dones, y juntándolo con esto, si tu intención no es buena, el que te dio el talento y te dio los dones para hacer lo que tú estás haciendo, porque no se puede negar que muchas de esta gente que hacen esto que tú estás diciendo, tienen talento. O sea, tienen talento, ojo, no solo en cuanto a la parte musical. Incluso podríamos hablar de que hay gente que tiene talento para que su mensaje llegue. O sea, hay gente que tiene talento para expresarse, que no son buenos musicalmente hablando, no tienen buena letra en sus canciones, pero tienen talento para que su mensaje llegue. Incluso eso podríamos considerarlo un talento. Ahora, como lo vimos en la parábola de los talentos, si tú le das un mal uso a tu talento, igualmente Dios te va a juzgar por ese mal uso que le estás dando a tu talento. Fíjate algo, yo estuve escuchando en estos días una entrevista, no la vi completa, pero escuché partes que le hicieron a Lily Goodman, que es una de la vieja escuela, de las cantantes más influyentes de su época, y ella se queja un poco de cómo se ha industrializado la música cristiana, porque, y esto es algo que, ojo, ya lo he escuchado, no solamente de Lily Goodman, sino que lo he escuchado de otros músicos más antiguos que dicen que la música actualmente está siendo direccionada de una manera equivocada. Es decir, antes el que componía
o ese es el deber ser, por lo menos se inspiraba en la escritura o trataba de llevar una comunión con Dios para buscar unas canciones que fueran inspiradas fruto de la comunión que tenía el cantante o el compositor de la letra con Dios. Hoy en día la música se ha industrializado a tal punto que hoy se analizan qué tonos, en qué frecuencias, ya ni siquiera estamos hablando solamente de tonos mayores, menores, sino en qué frecuencia debe sonar la canción para generar una respuesta emocional en las personas que la están escuchando. A que se haga viral. Lamentablemente, uno de los géneros que más utiliza esto es el worship. Y bueno. En otros ritmos son menos susceptibles, otros géneros musicales son menos susceptibles a esto, pero se está estudiando, y esto no es algo que lo estoy diciendo yo, esto es algo que músicos profesionales que trabajan en la industria han dado testimonio de eso. Hoy en día las canciones no buscan glorificar a Dios, sino buscan que suenen en un acorde, en un tono, en una frecuencia en la que genere respuestas emocionales en las personas, y ahí es donde caemos en el punto que no vamos a reciar contra eso ahorita, pero las predicaciones con fondo musical, señores, eso es intencional. Tenemos un video grabado de eso y funcionó. Había gente comprando el mensaje. Hay muchos predicadores de la actualidad que si usted le quita el piano que le ponen de fondo, no venden una cava de hielo en medio del desierto. No dan ni risa. O sea, es el efecto que le ponen un piano y se inspiran y hablan 4 o 5 horas, hablan 7 lenguas diferentes, pero tú le quitas el piano y se les va la unción. Entonces hay una manipulación a través de la música. Hay una manipulación a través de la música que eso ha llegado ya no solamente a... Y analicemos esto, eso lo están haciendo, ahorita está llegando al mundo cristiano. Pero ¿cuánto tiempo no tienen los productores seculares, porque para no decirles mundanos, todo se estudia, utilizando esto? Entonces, volvemos otra vez al punto. La gente dice, no, yo puedo escuchar a tal cantante porque esa letra puntualmente no dice nada. Tú no sabes cómo fue construida esa música. Tú no sabes cómo fue diseñada esa música. ¿Cuál es la intención de esa música? ¿Por qué? Porque hay frecuencias que generan respuestas diferentes en el cuerpo humano, y la Biblia nos da un mandamiento respecto a esto, y este versículo no se lo sabe la máscara. Y la Biblia dice así: no ignores las maquinaciones del enemigo. La máscara no se sabe ese versículo. Y yo creo que en los 3 programas hemos estado bastante técnicos y toda la cosa, pero hay que lanzar un poco para cierta profundidad, y cuando digo profundidad no es profundo, sino más bien irnos para la superficie un ratico. ¿Por qué? Porque hay géneros musicales o cantantes que tú puedes decir, bueno, quizás a lo mejor de repente, por ejemplo, alguien te dice, no, mira, yo escucho Gilberto Santa Rosa, porque es una persona que habla muy, muy seriamente y habla cosas importantes, ¿qué tal? Ok, pero ¿qué hacemos con los cristianos que te escuchan y que Lady Gaga? Con los cristianos que te escuchan unas bromas que tú dices, cónchale, ¿cuál es la excusa? Mañana. Dame por lo menos una excusa buena. Mañana vamos a hacer una oración por todos ustedes. Lleven un poquito de sal y vayan preparados para ayuno y oración, porque yo creo que esa gente, esos evangélicos que andan escuchando Lady Gaga, yo creo que cuando la Biblia dice que ese género no sale si no es con ayuno y oración, yo creo que se refiere a ellos. Se refiere a ellos. Ya va. Otra vez. Disculpa que me meta, me engañaron. Ya va, no. Ya. No Estamos te hablando de la palabra. Bueno, por eso llegué yo. Pero tú sabes de eso. Esta semana, ya me lo voy a poner porque esta semana me leí la Biblia más veces. No, Vengo con un versículo que voy a romper. Ustedes no se lo saben. no creo. Espérate, seguro fue de alguna de Biblia de los testigos de Jehová. Ya habla tú, vale, ya habla tú. Una de esas. Pero, Lo vi un TikTok. Eso. ¿a mí? Claro que yo soy famoso. Lo sacó de una atalaya. Tú viste el versículo de un TikTok. También. Le voy a decir el versículo. Ustedes no se lo saben. Con esto se cierra este tema. ¿Tienen que saber, pues? Arrecia para ver. 1 Corintios 6:12. Hasta El con apóstol Pablo, claro. hasta con cita y todo. ¿Quién escribió ese libro? Pablo.
Oh, ya van 2 de 2. 2 de 2. Vamos bien. La Biblia dice todo me es lícito. Todo me es lícito. Ustedes hablando de Lady Gaga, todo me es lícito, ¿vale? Todo te li- Todo me es lícito. Cuidado. Ya, pero. Pero tú leíste bien, tú leíste bien. ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Todo me es lícito. Nada más decía eso. No leíste más abajo. No, todo me es lícito. Tú ahí dejaste leer, tú leíste eso y ahí bueno, ya está listo. Claro. Este es el versículo del día. Por ahí mandan unos mensajes, ¿no? Diciendo el pan del día. Este es el pan del día mío. Este es el café mío. Todo. No, él no toma café, él no toma café. Ah, no toma Ese café. fue un pan sobao con jamón, queso, todo. Ese es el pan de verdad. Y tú no leíste que ahí más abajo dice, pero no todo me conviene. Ya, pues, eso sale. La Biblia tuya no tiene ese. Todo me es lícito. Eso es lo único que yo oí. Yo dije, con esta voy para el podcast y rompo. Ya, pero ¿y a ti quién te invitó para el podcast? Y yo, tú preparándote para ti, ¿a ti quién te invitó? No, ustedes tienen que mejorar la seguridad, ¿oyeron? Yo entro, yo soy con ustedes. Más bien, ustedes me tienen que dar un micrófono a mí ahora. Mira, hasta donde la última vez que yo leí la Biblia, que fue hoy, la Biblia dice que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Ese versículo tampoco tú te lo sabías. No. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Dónde entras? Por la puerta, ¿Por cuál puerta? por la de aquí. Además, ¿cómo hacemos con los que se metieron por el techo en la Biblia? ¿Cómo hacemos? Oye, dale. ¿Cómo hacemos? La ¿Cómo máscara, hacemos? la máscara está mejorando, vale. Oye, rompe el techo. No, la máscara está mejorando. Tú te estás metiendo por el techo, pero en el tema de la música. Claro, porque Entonces, en vez de meterte por la música cristiana, te metiste por allá. tengo que romper el techo por mis seguidores. O sea, tú te has vuelto famoso. Hay que Claro. comenten Por lo ahí, malo. Comenten ahí los seguidores de la máscara, a ver si ustedes también están escuchando Lady Gaga. Por favor, que no. Ahora vamos a analizar el medio versículo que dijo la máscara, porque dice, el hombre llega con una bomba, medio versículo. Por lo menos lee el versículo completo, ¿vale? Eso es malo que tenía la semana pasada. Bueno, sí, por lo menos ha ido mejorando, No, y se leyó un pasaje, o también te viste el TikTok. ¿Sabes los videos esos que salen ahora que hace la IA, que le ponen un texto y van generando la broma? Este como que se vio uno de esos, de cuando metían al otro por el techo para que lo sanaran y de ahí sacó. ¿Dónde sale eso? Lo importante es que me lo sé. Ya. Continuemos. O sea, lo importante es que todo te es lícito. Claro, todo me es lícito a mí. O Yo sea, que hago lo que quiero. La Biblia lo dice, Pablo lo dice. Entonces, si ustedes saben más que Pablo, ustedes debieron de escribir la carta. Eso me la foto. Claro, Pablo lo dice. Tú estás llevando en la forma, como hablábamos hace rato, subjetiva. Tú estás sujetando la música a tu forma, a tu gusto, a tu estilo, porque es bíblico. Todo te es lícito y tú puedes cantar las músicas que tú quieras porque te es lícito. Puede ser, sí, pero se llama Nunca leyó la Biblia. Ya está, con eso tiene. Es que también le es lícito dejar de leer la Biblia. Claro, porque todo lo es lícito. Claro. Claro, y lo ha ayudado a varios. ¿Sabes? Chacho, bendito sea el Señor. Para que tú estás como los países. No conforme con que se queden ellos, hacen un prosélito, recorren cielo y tierra y hacen a sus seguidores 2 veces más dignos del infierno que ellos mismos. Solamente en la vida. Porque ve este punto, y no sé cómo lo ve la máscara, porque ocha, la máscara Muy bien con esa marca. es un hombre de gran sabiduría. ¿Qué pasa? Porque una cosa es escuchar a alguien que de repente es inconverso, pero dentro de ciertos renglones tiene una vida relativamente sana, salvo que no es salvo. Es un Que no es poca cosa. juego de palabras heavy ahí. No es poca cosa, pero lo digo en el sentido de que hay muchos inconversos que en cuanto a hacer las cosas bien las hacen mejores que los cristianos. Muchos cristianos que creen, hay muchos cristianos que creen que por ser cristianos hacen todo bien. Porque creen que Y ojo, van a ser salvos por Cristo, pero no por ellos. cristianos que creen, por ejemplo, Que todo le es lícito. Entonces, ahora, ¿a qué voy? Tienes ese tipo de inconversos que te van a sacar una canción y tú dices, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero vamos a darte el beneficio de la duda. Pero ¿por qué pongo el ejemplo de Lady Gaga? Porque Lady Gaga es una persona que apoya todo este tema del LGTB, todo ese tipo de cosas, todo lo que está mal. Y como ese, tienes otros varios cantantes, sobre todo en el pop, en el R&B y en ese tipo de música, que apoyan ese tipo de cosas. Pero por otro lado, tienes cantantes como Taylor Swift,
que supuestamente es de corriente cristiana, supuestamente es de movimiento cristiano y todo, pero tiene unos mensajes curiosos a veces. Eso principalmente por el lado de los hermanos de pensamiento sospechoso y de las hermanitas. Pero por el lado de los hermanos tenemos una gente que te escucha delincuente como Manuel. O te escucha gente también con condiciones extrañas como Bad Bunny. Entonces, lo que digo es, más allá de que sean inconversos, son gente que promueve valores. No hace falta investigar Y, exacto. Valores incorrectos en su vida personal, más allá de lo que promueven en sus canciones. ¿Qué opinas tú de eso? Opina. Quiero la palabra. Se te acabó el medio versículo. Impresionante ahora. Mira, yo te voy a comentar una cuestión. Coméntale, por favor. Nosotros hemos hablado de que hay un mandamiento y la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Eso es con los evangélicos, pues eso, con los que no tienen el Espíritu Santo ni se molesten. Pero le dice: no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Entonces, ¿será que el escuchar una música que no tiene un mensaje de Dios, que no proviene de Dios y que no promueve ningún valor cristiano, cómo será la reacción que eso tiene en el Espíritu Santo? ¿Será que se contrita? ¿Será que se contenta? ¿Será que se emociona? Oye, vale, gloria a Dios, este muchacho va a orar. Pero para orar bien se pone su Taylor Swift, se pone su Lady Gaga, se pone su Gatúbela, se pone su cuestión. O sea, entonces, No sabía que Gatúbela ahora hacía música. mira, hay un asunto, ¿no? Que lo mencionamos, creo que fue en el primer episodio que hablamos acerca de la música, pero que estuve escuchando un testimonio en estos días, que lo voy a parafrasear, que me recordó un poco a esto, ¿no? Extrapolando el caso. O sea, que el hecho es que habían dos personas dentro de la iglesia que estaban a punto de llegar a caer en fornicación, pues, porque ya estaban prácticamente descarriados. Pero resulta que el día que van a hacer la cuestión, no se les da, no pueden. Entonces, la mujer entiende y dice: no, lo que pasa es que es el Espíritu Santo, que no quiere que caigamos en pecado. Pero yo voy a solucionar esto. Se buscó 2 cervezas, se las tomó. Ahora sí. ¿Por qué hace eso? Y ojo, esto lo dice la misma persona que cometió. La persona dice: yo sentí que el Espíritu Santo me estaba redarguyendo de pecado. Entonces lo contristé. Fui y me tomé 2 cervezas para contristar al Espíritu Santo para que me dejara pecar. Extrapolando el caso. Esa amistad es tuya tan raro. No, eso no es una amiga mía. O sea, extrapolando el caso, analizando la cuestión, yo digo: ¿cuántas personas? O sea, ya lo dijimos en el primer episodio, pero lo vuelvo a repetir. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia quieren hacer algo para que el Espíritu Santo no los redarguya de pecado? Apagan la voz del Espíritu Santo dentro de ellos con música secular, con música mundana. Me desconecto de Dios, me desconecto del Espíritu, contrito al Espíritu. ¿Para qué? Para poder hacer lo que yo quiero, porque que el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, es como taqui, no. Entonces a una persona se le dificulta pecar de esa manera. ¿Cómo hago para evitar eso? Bueno, yo voy a contristar al Espíritu Santo, y lamentablemente hay personas que llegan a ese punto de hacer esas cosas de forma consciente, y ahí es donde dice la Biblia: porque tienen por inmunda la sangre de Cristo. No. Bueno, según lo que está diciendo Israel, me cuesta, ¿no?, aceptar a mí, en lo personal, que sean cristianos. O sea, porque el verdadero cristiano no piensa así. No piensa en contristar al Espíritu Santo en ninguna manera. El verdadero cristiano. Hay muchos que se quieren, ¿cómo decirlo?, ocultar, disfrazar en el nombre, ¿no?, en ser cristiano, cuando en realidad sus intenciones no son del todo genuinas a seguir a Cristo. Como cuando dice, esto también es un tema de cristiano, ¿no? Que dice: en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre. Tú vas por ahí. Bueno, por ahí. Porque si tuviese así. No, bueno, ya está escuchando. ¿Qué tienes para oído? Oiga. No, bueno, él es todo lo ilícito, pero fíjate, o sea, ahí es lo que yo me refiero. Hay muchas personas, a mí me
Me cuesta creer eso, pues que sean personas, que sean cristianos y tengan ese pensamiento con lo que está diciendo Israel. Y si es el caso, si hay personas que están allí, pueden estar escuchando esto y le está pasando eso por la mente, déjenme decirle que no son pensamientos correctos, o sea, no son pensamientos de una persona que quiere seguir al Señor, que quiere seguir a Dios y quiere refugiarse en las cosas mundanas para poder entonces contristar al Espíritu Santo para que no le redarguya. Hace cosas más mundanas Sí, todavía. más mundanas todavía. Fíjate, hay personas, yo lo he escuchado, he visto, he pasado, personas cristianas que de momentos están escuchando una música cristiana, pero después, en lo que nosotros creemos que encierra a los cristianos, las músicas, y hay personas que he pasado y a veces lo escucho que están escuchando su música cristiana, pero después se le cuela por ahí un reggae y el reggae, o sea, yo no digo que eso sea, que no sea de Dios, porque estamos hablando ese tema, ¿no? De los géneros, del ritmo y haciendo un balance si es de Dios o no es de Dios, porque estamos hablando también de un punto que es subjetivo, cada quien lo lleva a su forma de ver, pero hay personas que empiezan a escuchar música mundana, después el logaritmo lo va llevando, lo saca de la atmósfera que puedan tener en el Señor, y los he escuchado que después están cantando música mundana y yo le presto atención a la letra y cuando veo no es un mensaje cristiano, o sea, ya están escuchando la música secular, la música mundana, pero siguen el mismo ritmo, o sea, pongo a escuchar reggae, yo pongo mi reggae cristiano y estoy, alabado sea el Señor, y de repente se dejan llevar por ese ritmo y entran en un punto de donde ya están escuchando música mundana Ya están con Bob y la Marley, están 40. cantando. Y a veces yo he estado allí y he pasado y digo, oye, mira, escucha esta. Y yo, oye, pero ya va. Y después, y yo la escucho. No veo el mensaje que me lleva a Dios, como se hablaba en los episodios anteriores. Que la palabra del Señor, la música de Dios, te tiene que, o la música cristiana, te tiene que llevar a Dios. Te tiene que, ese es el objetivo. Pienso yo que si Dios dio el talento, si Dios dio el don de la música, la pregunta sería aquí. ¿Para quién entonces es ese don? ¿Para el ser humano, para que ese ser humano se complazca a sí mismo? ¿O para nosotros llegar a Dios por medio de la alabanza, en medio del don que Dios dio a nuestras vidas? Porque seguimos en el punto, o sea, yo me mantengo en ese punto porque hay personas que tanto como a la Biblia, cuando van a interpretar la Biblia, por lo menos el señor que está allí enmascarado, él está llevando a la interpretación subjetiva, puedo entender yo, él la está llevando a él. Sí, bueno, la media interpretación, él la está llevando a él, así como él, porque él representa a una mayoría. Él tiene un grupo, tiene una Él tiene un banda. grupo, él tiene a alguien que está allí, que no quiere dar la cara, pero él tiene que darle gracias a Dios, porque hay alguien que está poniendo su lomo, el lomo por usted, para que usted pueda salir del error en el que ya está. Es importante de que usted analice. Se sorprendió la máscara contigo. No, dice. ya casi está que le dice al hermano allí que Para que le haga la oración. de fe. Entonces, ¿qué opinan ustedes en cuanto a eso? ¿Te iba a decir algo? Sí, tomando rápido. Yo iba a decir otra cosa, pero tomando algo que tú dijiste ahorita, quiero aprovechar de traer de nuevo a cuenta algo que dije la semana pasada sobre el devocional que dio el pastor de la semana pasada. Y él decía que el tema no es nada más meditar en la ley de Dios. El tema es deleitarse. Es decir, tú decías algo de que Dios nos dio talentos para que lo agrademos a Él o para que nos complazcamos a nosotros mismos. Pues para las dos cosas a la vez. Para que nosotros lo agrademos a Él y nos complazcamos en agradarlo a Él. Es decir, es dos en uno, porque si tú agradas a Dios, es decir, nosotros como seres humanos, y Pablo también habla de esto, Pablo dice, mira, yo quiero servirle a Dios, pero encuentro que tengo en mí un problema. Y el problema soy yo, esta carne, este cuerpo. Ahora, el asunto es que si bien es cierto que muchas veces para agradar a Dios nosotros tenemos que superponer nuestros pensamientos de agradar a Dios por encima de nuestros pensamientos naturales, también es cierto que nosotros necesitamos como cristianos poder hallar nuestra delicia y nuestro deleite en eso que estamos haciendo para Dios. Porque si nosotros vivimos toda una vida cristiana sin lograr deleitarnos nunca en lo que estamos haciendo para Dios, estamos perdiendo mucho el tiempo. Porque si nuestro espíritu al final no logra, o sea, una cosa es la carne. Si la carne pasa todo el rato
todo el rato tratando de convencernos de que no hagamos lo que conviene, por lo menos nuestro espíritu, el humano, el espíritu humano que tenemos en nosotros, que de alguna manera se va a influenciar, o bien sea por el espíritu de Dios o por el espíritu del mundo, ese espíritu por lo menos con tiempo sirviendo a Dios debería complacerse, al menos buscar la complacencia en eso. Entonces, no, ese talento está puesto para las dos cosas, no solo para una, que a veces nosotros decimos, bueno, yo voy a hacer el sacrificio de hacer tal cosa, pero es que es para Dios. Hay cosas que nosotros hacemos y podemos decir son sacrificios, es decir, a veces de repente nosotros podríamos decir, hoy, nosotros podríamos estar cada quien en su casa, relajado, dominguito, ya después salimos del culto, pero nosotros decidimos hacer este trabajo. Y aunque podría ser un sacrificio en parte, en que nosotros estamos sacrificando tiempo, nosotros tenemos que encontrar deleite en lo que estamos haciendo para Dios. Y Bien. por más que haya algún sacrificio, tiene que haber un deleite en eso. Sí, dale, interrúmpeme, dale. Tú estás hablando ahí del deleite, ¿no? Que debe tenerse en esto. Y la Biblia nos menciona un caso que la mayoría lo conoce, más porque han escuchado la canción que porque han leído la Biblia, pero está el asunto de Pablo y Silas, cuando están en la cárcel de más adentro, y extrapolando la situación que pasa con Pablo y Silas, dice que cuando Pablo y Silas adoraron, sus cadenas fueron rotas. Ahora, haciendo un análisis introspectivo, aplicándole la ingeniería inversa a esto, si el adorar a Dios rompe cadenas, en este caso fue físicamente, pero también en el mundo espiritual, ¿qué genera entonces la música mundana? Si la música hacia Dios te Hasta la semana que libera, viene, muchachos, no. No. si la música hacia Dios te libera, entonces la música secular, Claro, te ata. vamos a ver el programa hasta ahí, vámonos. Ya, porque tú hablaste, entonces ya la dejamos ahí. No, ya te arrepentiste. ¿Todavía no? Me falta. Ah, o sea, que si sabes que tienes que arrepentirte. No, no, no. O No, sea, ya va, hablando de Pablo, Pablo dijo así, el Señor le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ese versículo tú estás aprendiendo, lo bueno es que te estamos educando. Eso. Pero vas a salir de aquí, te vas a saber media Biblia. Pero vamos a tomar la misma referencia que decía Rudy. Tranquilo, que no es contigo. Tranquilo. O tal vez sí. Lo que decía Rudy. A veces las personas dicen, ay, bueno, mira, esta musiquita que se pegó aquí coleada en la playlist, vamos a dejarla ahí. Y la semana pasada cerramos justamente hablando también del tema de, está bien, hay música que de repente no tiene ningún mensaje negativo, pero ¿por qué te atrae más esa que la música cristiana, no? Pero a más de eso, a veces, yo recuerdo que hace algo de tiempo, había un tema con la música y salieron muchos videos y muchos predicadores hablando de los mensajes subliminales en la música. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y era un boom, era un asunto. Yo no le prestaba tanta atención al asunto porque la mayoría de las músicas que sacaban eran músicas mundanas. O sea, le van a sacar el mensaje subliminal a una música mundana, ya es mundana, o sea. Que se supone que lo que... Claro, yo no debería. Pero sí es cierto que si nosotros abrimos puertas que de alguna manera deberían estar cerradas para nosotros, alguien se va a colar. O sea, si nosotros nos ponemos a estar metiéndonos en donde no deberíamos estar. Así como la máscara que se colea en el programa. Sí, tienes que arreglar el tema de las puertas. Pero, o sea, el asunto es sí. Y aunque la gente puede decir, no, pero que no, que te ata, que los demonios. No, a veces ni siquiera hace falta llegar tan lejos en decir que una gente se va a endemoniar. Aunque podría decirse que, o sea, quién sabe qué podría pasar, ¿no? Pero más de eso, por algo más simple, sí puedes verte atado a ciertas conductas, a ciertas cosas que te lo promueve esa música que inconscientemente tú estás consumiendo. La estás consumiendo y de repente tú no abiertamente lo haces, pero en tu subconsciente sí pueden quedar el mensaje, que para eso se transmite un mensaje, para que quede. Y aunque no de repente va a quedar todo, sí pueden haber ciertas actitudes que no son cristianas y que te vayan quedando. Y eso... Ya va. Antes que entre el experto, ya va. Antes que entre el experto, ya va. No. Tú interrumpiste que me estás interrumpiendo. Sí. Tú eres amigo mío. Ah, Tengo la máscara aquí. No, ya va. Antes que entre el experto, mantén ese rema y esa unción. No dejes que se te vaya esa atmósfera. Mientras no se quite los lentes. O sea, para cerrar la idea, no, o sea, no voy a cerrar la idea mía con lo que ustedes opinaron, ¿no? Yo iba a decir, sí, no te lo permito. Bueno,
sea, para aquellos que están allá, porque la idea es cerrar ciclos y no dejar abierta, pero no sé qué hacer, y dijeron algo, pero ahora, o sea, no lo escucho. Mira, nosotros no estamos diciendo que eso si usted quiere hacerlo, usted lo hace. El enmascarado dice, todo me es lícito, pero siga leyendo más abajo. O sea, no todo lo conviene. ¿Por qué? Porque, como dice el hermano Sadiel allá, o sea, si te desvelas, si te descuidas, vas a ir cayendo en lo que el enemigo quiere que tú caigas. O sea, quiero cerrar la idea de la pregunta que hice. ¿Por qué? Porque entonces la Biblia también menciona que nosotros de una manera hemos sido creados, hemos sido diseñados por Dios para su alabanza. O sea, y la pregunta que yo hacía, el hermano dio una opinión, me pareció bien, que nosotros tenemos que hallar delicia en lo que hacemos a Dios. O sea, no solamente buscar mi beneficio y dejar a Dios por allá, de un lado. La música cristiana nada más para agradar a Dios. Sí, porque Es un sacrificio. aún dentro del cristianismo hay música que hay que ponerle bastante comillas y que son cristianas, pero quieren meterlas como cristianas cuando en realidad su contenido no es cristiano. Queda de parte de usted, porque nosotros podemos estar claros en ese punto, pero si usted no está del todo claro, analice qué es lo que usted está escuchando, cómo está llevando su vida, porque es importante para usted, que la vida que está en peligro es la suya, porque se está alejando cada día de Dios. Si usted no vela, si usted no analiza, si su delicia solamente es en usted, hay un problema, como decía el hermano. O sea, el hermano experto que está por ahí esperando, ¿no? Y como decía el hermano en el Salmo 1, o sea, que la delicia del hombre también tiene que estar en la palabra del Señor. Y el salmista lo decía, el salmista hablaba mucho tiempo, o sea, cuando él se sentía que estaba un poco alejado de Dios, es como que si se estaba muriendo. O sea, hay muchas personas que ni siquiera sienten ese redarguir ya dentro del Señor. O sea, ¿en qué nivel, en qué punto están esos hermanos? No vamos a decirle, bueno, no son hermanos, pero ¿en qué punto está usted, hermano, que está ya casi de pasar los dos pies para el otro lado? Es muy preocupante. Por eso es que se hacen este tipo de comentarios, pues, de charlas para ayudar a usted que pueda estar pasando por este momento difícil. El experto tiene la palabra. Muchas gracias. Ya era hora que me dejaran hablar. Fíjense lo siguiente, ¿no? Volviendo a la escritura, porque ese tiene que ser siempre nuestro punto de partida. Ya mencionamos el caso de Pablo y Silas, pero tenemos también el caso de David. La Biblia dice que Saúl pecó y Dios le envió unos espíritus para que lo atormentaran. Pero cuando David tocaba, esos espíritus se iban y David y Saúl recibía una tranquilidad, recibía un momento de tranquilidad porque esos espíritus lo estaban atormentando. Es decir, que en la Biblia se demuestra la influencia que tiene la música. Hay una influencia en la música. Eso no se puede negar. Incluso la Biblia dice que cuando Satanás fue arrojado del cielo, dice, y fue arrojado juntamente con sus arpas. O sea, él dice, y descendiste del cielo con tus arpas. O sea, Satanás tiene una adoración, Satanás tiene una música porque ese era, digamos, su trabajo. Satanás utilizaba la adoración, pero cuando Satanás cae de la posición donde él estaba, él sabe de música, Satanás conoce de música y conoce que el ser humano es susceptible a la música. Entonces, la música está presente en toda la vida del ser humano, solamente que con el transcurrir de las eras, el hombre ha tratado de, digamos, de secularizar la música, es decir, de separar la música del aspecto espiritual. Pero si nosotros nos vamos al principio de los tiempos, no existía la cuestión como tal, como la música recreativa. Esa música recreativa ha venido surgiendo a través de los años, en tanto el hombre ha tratado de separar la vida de los asuntos religiosos. Pero en los principios del ser humano, donde la vida del hombre estaba muy apegada a lo religioso, la música era religiosa porque las fiestas que se hacían en los tiempos antiguos no es como las fiestas que se hacen hoy. Hoy en día, de repente, fulano, vamos a hacer una fiesta en mi casa y es una fiesta para bebé. Pero anteriormente no, porque las fiestas que hacían en los pueblos antiguos eran fiestas a sus dioses, lo que se le conoce en la actualidad como eran fiestas patronales, por decirlo de alguna manera.
la fiesta del dios tal, pero eso, y la música que se cantaba ahí, los bailes que se hacían ahí, la comida que se hacía ahí, todo lo que se hacía ahí estaba total y absolutamente relacionado con los asuntos espirituales. Entonces, cuando el tiempo ha ido transcurriendo, el hombre ha tratado de separar lo que es las cosas religiosas y lo que se le pudiera decir las cosas seculares, es decir, las cosas que no tienen una trascendencia con lo secular, pero en un sentido natural, las poesías eran dedicadas a los dioses, las canciones en su mayoría eran dedicadas a los dioses, las fiestas eran dedicadas a los dioses. Entonces, hay hay una unión muy profunda entre lo que es la música y todo en general lo que hacía el ser humano y los aspectos religiosos. Como el tiempo ha pasado, el hombre ha como tratado de dejar las cosas religiosas atrás, pero sin embargo en su origen siguen estando allí, siguen teniendo una conexión muy profunda, al punto que al día de hoy esa conexión sigue estando allí, solamente que está un poco más camuflada, la gente quizás no es tan consciente y la gente que hoy en día de repente dice, no, yo voy a escuchar una música de fulano de tal, pero realmente no está pensando en un asunto religioso. Por lo menos hay un caso, ¿no? Que pasó, yo creo que yo no había ni nacido, hay un- sí, eso fue hace un ratico. Hay unos cantantes que fueron muy famosos, que es Richie Ray, Bobby Cruz. Ellos tenían una canción cuando ellos eran cantantes mundanos que se llamaba Guaguancó Raro. Sé que los que lo hayan escuchado saben que en esa canción ellos hacen referencia a los demonios, pues que ellos escuchaban. Bueno, resulta que cuando ellos se convierten, ellos sacan otra versión de Guaguancó Raro, pero que evangélica. La misma canción, pero donde mencionan al diablo, ahora mencionan a las cosas. O sea, yo realmente tengo mi punto de vista. Creo que Richie Ray, Bobby Cruz tienen canciones muy buenas, cristianas, pero puntualmente esa no. Puntualmente esa no. Entonces, yo creo que lo que es para Dios no debe ser lo mismo que es ofrecido a las tinieblas. En este caso, estoy hablando puntualmente de una misma canción que ellos habían sacado, que hablaba de que a mí me protege no sé quién y que me protege el otro. Entonces ahora el cristiano, no, a mí me protege el Señor. Yo creo que eso no. Su dirección. Sí, o sea, yo en lo particular, yo creo que eso Ya. no agrada a Dios. Yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, tú estás de acuerdo con el guabanco raro. Claro. ¿O tú la has escuchado por lo menos? Escúchame lo que Tú es. no habías ni nacido. Escúchame lo que es. Sí, vale. Ah, lo que es. Vale, no puedo. para que se escuche bien ahí. Venga, yo quiero que quede grabado lo que va a decir, Sí, para sí. que después no nos culpen por los palos que le damos. No, mentira. ¿Qué vas a decir? Dale, dale, Sí, perdón. podemos ayudar. Palo intelectuales, dale. Ok, escúchame. Si Dios a mí me da algo, ¿verdad? Y yo, en mi equivocación, como dicen ustedes, lo tomo o lo transdiverso. Bueno, no sería transdiversar la palabra, sino que lo tomo para hacer algo en contra de lo que va con Dios. Y después yo veo mi error y ahora quiero agradar a Dios con eso. No lo puedo hacer. Depende. Depende, porque en este caso es algo que ya fue ofrecido a Satanás. No, o sea, no estamos hablando o sea, puntualmente la canción y el que escuchó la canción, la de usted que está allí, que se deleitaba en estas cuestiones, el que escuchó la canción sabe que se mencionan demonios en la Bueno. canción. Ahora se sustituyen los demonios y decimos Dios. Entonces, si Dios, que es el que da el talento, que es una fuente de inspiración, ¿cuál es la necesidad de tomar lo que fue ofrecido a los ídolos? Y la Biblia dice, no participes de lo que es ofrecido a los ídolos, para traerlo y reconvertirlo en una canción cristiana. Entonces, ¿qué hace? ¿Dónde está? Si esa canción cuando fue creada, su inspiración era otra, ¿qué cambia ahora? La letra, o sea, por el hecho de que cambie la letra y se le ponga Cristo vive. O sea, yo voy a poner este ejemplo porque me viene a la memoria. Hay gente que llega y le pone a los carros que unas letras grandísimas que Cristo vive. Adelante y atrás que Cristo viene, a la parte de atrás. Y entonces después tú lo ves comiéndose la luz, dando la vuelta en U,
Entonces, Terrible el caso de esa. le dijo, esto es un caso de la vida real, le dijo un varón a otro, oye, cuando te vayas a comer la luz, quítale ese papel al carro que dice que Cristo viene. Porque le ponen el papel de que Cristo viene grandísimo. Entonces se comen la luz, atropellan un motorizado, chocan una viejita. Oye, hermano, entonces, ¿qué es lo que convierte en cristiano al carro? ¿Que diga Cristo viene o la forma en la que esa persona se maneja o se conduce? Entonces, ¿qué es lo que hace cristiano en una canción? Que le pongan dos Cristo viene o la intención principal que produjo esa canción cuando salió la inspiración. Porque si esa persona eran del mundo, cuando tuvieron la inspiración de esa canción, es más, es igual que la canción que oigo una voz que me dice, esa canción tiene una letra que está hablando de los demonios también. Ah, pero entonces los evangélicos llegaron, no, oigo una voz que me dice arrepiéntete, que te están... Habiendo tanta, y la Biblia dice así, oh grandeza de las riquezas de Dios, para tener nosotros que caer en la bajeza de tomar las cosas que son del mundo para presentárselas al Señor. Yo veo Algo también, según lo que estás explicando, ¿no? Para ti, para que escuche, ¿no? Todos los que están ahí apoyando al enmascarado. Supongamos que, ok, está bien. Esa ahora le cambiaron la letra y ahora es cristiana. Para el cristiano a lo mejor dice, bueno, gloria a Dios, ahora es una bendición. Pero para el mundano que se deleitó, que sabe cuál es el mensaje, aunque escuche la letra, ese ritmo, con una letra ya cambiada, ahora al cristiano, él va a decir, esa música es este y este y este y este y esto. O sea, para él, ese mensaje ya enfocado a lo de Dios no le va a llegar, porque ya lo que él tiene en su mente, su conciencia, ya le está diciendo cuál es el mensaje que hay allí. Por lo menos, nosotros, una agrupación, que yo era parte de esa agrupación, de vallenato, ustedes saben, algunos que me conocen allá saben que yo tocaba vallenato. Y por ahí había una música, yo no lo sabía, en mi ignorancia, tocábamos esa música y nosotros, yo ayudaba a tocar y resulta que una de esas músicas era charanga para gozar. O sea, en un vallenato que es charanga para gozar, y resulta que pues la persona cambió la letra y yo pensé que era de Dios, pero resulta que pues cuando llego a otros colombianos que estaban por ahí, mira, pero ustedes tocaban esa canción que dice esto y esto, y yo no lo sabía, hasta que la escuché, yo dije, oye, yo no sabía, pero para ellos, cada vez que nosotros tocábamos esa música, a ellos les llegaba era el mensaje. Entonces, ¿qué se puede rescatar? ¿Qué podemos hacer nosotros? La recomendación, se le da al desmascarado, es que si ahora has llegado al Señor, oye, trata, Dios, yo creo que Dios te puede dar la capacidad de hacer algo desde cero para Dios. O sea, yo pienso que puede hacer eso. ¿Para qué vas a agarrar algo? Como dice Israel, que está bíblico, pues no puedes agarrar algo que ya fue sacrificado a los ídolos para después presentárselo a Dios. O sea, no le veo ninguna base razonable, ¿no? Para agarrar estas cosas y traerlas a Dios. ¿Por qué? Porque la mente de la persona, cuando escucha esa música, ya hay un mensaje central, puntual. Y cuando escuchen esa música, lo primero que le va a llegar es lo que ya tienen grabado. Entonces, no es recomendable para aquellas personas que todavía piensan así. Pienso que no es recomendable, pero si quieres llevar un mensaje claro al mundo, pues a las personas que no tienen al Señor, es mejor buscar algo desde cero que te pueda llevar a Dios y no haya ningún problema de que el mensaje pueda llegar a la persona. Y que la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión. Porque, ¿qué genera eso? Confusión. Esa cuestión, tú lo estás diciendo, de repente nosotros venimos de un contexto cristiano y no conocemos algunas cosas que son del mundo, pero puntualmente eso pasaba, no solamente con la salsa, sino que pasaba mucho con las rancheras. Muchas de las rancheras que se cantaban en las iglesias, de la gente que hoy dice que el reggaetón es pecado, que es del diablo, bueno, esos mismos hermanitos, también está su parte de la ranchera. ellos tienen su pasado, ellos tienen su pasado. Es interesante. Entonces, agarraban las músicas, los ritmos de las canciones rancheras de allá de México y las cantaban aquí los himnos del Ignario. ¡Ah! ¡Qué mantequilla! Entonces, hoy en día,
quieren echarle plomo a los que escuchan reggaetón, a los que esto, que te vas para el infierno, que lo otro. Bueno, yo creo que hay unos que si vienen escuchando desde más antes, creo que van adelante para el infierno. En esa cola van como adelante, ¿no? Entonces, fíjate, es importante que nosotros, ya para ir cerrando, ¿no? Analicemos algo. Antes de que cierre, quería también un versículo ahí, pero Ok. Fíjate, la Biblia Igual de dice, que cierren porque ustedes tienen como 3 horas hablando, todavía no han hablado. la primera, no, la primera Bien. profecía, cuando Dios interviene en el mundo, Dios le dice al hombre, sí, y a Eva, y dice a Satanás, dice, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Señores, nosotros somos enemigos. Hay enemistad. Le dice, yo pondré enemistad entre ti y la serpiente y entre su simiente y la simiente suya. Y la forma en la que actúa el diablo dice, y sobre tu pecho andará. Dice, tú tampoco te sabías eso. Y polvo comerás. Entonces, ¿cómo es posible que Dios ha puesto enemistad entre nosotros y la serpiente? Pues nosotros hoy decimos, no, pero, o sea, el problema del mundo, y me voy más profundo aquí, el problema del mundo comenzó porque Eva escuchó a la serpiente. Pero de repente era una música secular, sin mala intención, porque Eva llegó hablando de Dios. no, pero tranquilo, Eva que no, perdón. no la morirás, serpiente. no morirás. No tranquilo. morirás, vale, tú no vas a morir, mira, tranquilo, escúchate este reggaetón que sacó Anuel, que no vas a morir, tú no te vas a descarriar. Escuchaste, viste que no moriste. No moriste. Ahora ¿viste? escúchate este otro. Ahora escúchate el otro. Entonces, el problema del mundo empezó porque Eva decidió darle oído, para que te aprendas eso, que tú no te lo sabías, porque Eva decidió darle oído a lo que no tenía que darle oído, porque Eva decidió abrirle un espacio a lo que no tenía que abrirle un espacio. Y extrapolando el texto, Eva escuchó música mundana, ¿vale? Ya lo dije, lo dije. Yo no, quería tomar un corto versículo para hacer de anclaje a algo que Israel decía hace rato con respecto a Pero lo ¿un al versículo comando. completo o medio versículo? No, un versículo completo, pero solo uno, y es con referencia a lo que tú decías de que Pablo y Silas. O sea, es lo mismo, pero un poquito añadiéndole un escalón más en cuanto a los protagonistas. No, en cuanto a los protagonistas, es decir, porque aquí en este caso eran Pablo y Silas, pero dice el Salmo 22 en el versículo 3, dice, pero tú eres santo que habitas entre las alabanzas, en este caso habla de Israel, pero tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Es decir, y de ahí sale esa famosa expresión que se utiliza en el mundo cristiano de Dios habita en medio de la alabanza, pero eso es bíblico. O sea, dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, si Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿quién habita en medio de las alabanzas del otro? Ya, antes que cierre, pues yo voy a hacer la pregunta que todos los que están viendo este video se la tienen que estar haciendo. ¿Se puede o no se puede escuchar música secular? Me parece excelente que hagas esa pregunta porque es que ayuda a responder eso. Estamos cerrando, tenemos 3 horas en los 3 programas hablando de esto y todavía no hemos dado la respuesta. Eso está bien, vamos a hablar de eso, porque es que hasta tú sabes que esto es fin de mundo. Primeramente vamos a recapitular un poquito. Entonces tenemos una división entre lo que es música mundana, una música que podríamos llamar un punto medio que llamamos secular y una música cristiana. Entonces de plano, la música mundana no se puede escuchar. De plano, así, de plano. O sea, una música que te invita a ser infiel a tu mujer, a consumir droga, a ser un delincuente, a ser una bandida, aunque seas hombre, no son las músicas más adecuadas. O sea, vamos a olvidarnos de todo eso. Entonces, cuando tú dices música secular, ¿te estás refiriendo a esa música o a qué? No, yo me estoy refiriendo a todo. Ah, bueno, entonces ya te eliminé la mitad. No se puede. No se puede. No te conviene, no te edifica y trabaja con otro dueño. Ese es de otra disquera. Entonces no se puede. Esa es la otra parte del versículo. No te conviene. Oye, no le diga eso. Él sí se lo sabe. Eso sí. Sí se lo sabe. Hay que estar haciendo el loco. Entonces, por otro lado, tienes una música que sí se puede escuchar. La música cristiana. Tienes una música que está en un punto medio que va a tener variables. Es decir, se puede escuchar bajo ciertas circunstancias, porque vas a tener una música secular, una música intermedia, pero que te la escribe el mismo que escribe la mundana.
Entonces es el mismo delincuente, es el mismo fornicario, es el mismo... No, no la puedes escuchar tampoco. ¿Por qué? Porque el emisor no sirve. Entonces podría estarte tratando de engañar y tal. Capaz y es buena, pero como tú no sabes si es buena, mejor no te arriesgas. Tienes una música secular que la puede escribir un cristiano, como pusimos el ejemplo de la canción Harto de Redimido. O sea, no es una música que está enfocada en un planteamiento cristiano, aunque defiende valores cristianos. Es una música religiosa, digamos, pero la puedes escuchar. Que es lo mismo que sucede, por lo menos que estamos 5 cristianos reunidos, que nos guste un poquito así el rap. Ponemos ahí un beat ahí de calidad y nos ponemos a echar una rapeadita echando broma entre nosotros. ¿Estamos alabando a Dios? No necesariamente. ¿Estamos pecando? Tampoco. Esa ciencia de repente no te afecta tanto a ti, de repente te afecta más a ti. Pero bueno, el asunto es que tienes un punto medio donde tú tienes que ser capaz de dirimir las diferencias y en base al conocimiento de Dios, en base a las escrituras, tú ver qué escuchas. O sea, tú tienes razón en un punto de todo te es lícito. Tú tienes razón en eso. Eso es verdad. Pero, hay un pero ahí. El asunto es que en las cosas donde yo decido, también yo respondo. Entonces, en las cosas donde Dios me da libertad de elección, también soy yo el que respondo ante Dios. ¿Por qué? Porque si a mí el pastor me dice, mira, no escuches esto, yo digo, bueno, no lo escucho. Y si sí se podía escuchar, bueno, el pastor que responda. Pero cuando hay algo que no me están ni prohibiendo ni aprobando y yo tengo que tomar mis decisiones, ahora soy yo quien da respuesta de mis actos. Soy yo quien voy a presentarme ante Dios y decirle, mira, yo escuché esto, por esto, por esto y por esto. A mí me pareció que estaba bien y lo hacía. Que tenemos un par de factores intermedios en la música cristiana también. Y es que en realidad el tema es muy amplio y como que no se logra decir todo en estas 3 horas. Pero ¿qué pasa también? Gente que tiene puntos en algunos momentos de su vida, hace temas cristianos, pero en otros momentos hace temas que son curiosos. Está el caso del cantante que empieza por J y termina también por J. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que dice, mira, no se puede escuchar las canciones que hacía antes. Yo digo, bueno, depende. Si hay alguna evidencia de que ya vivía en pecado, es verdad, no se puede escuchar. Pero si realmente vivía para Dios en otro tiempo, Dios pudo haberlo inspirado, así como alguien puede haber sido tremendo predicador hoy y mañana descarriarse, y eso no quita que Dios lo usó en la predicación en otro momento. Entonces, Saúl fue escogido. Jesús Adrián. Tú dices que ya está llevado Adrián Romero. Oren por Adrián Romero, ese de repente también usa más. Entonces, el asunto con la música es compleja. Es compleja. Hay músicas que yo de plano te digo no escuches, pero al final del día, cada quien toma sus decisiones. Es decir, yo te puedo decir no la escuches y eso no hace que tú salgas de aquí y la escuches. O sea, no puedo impedírtelo. Igual que hay otras que te digo que escuche, tampoco te puedo obligar a escucharlas. Entonces, ¿qué digo? Analiza lo que estás escuchando, ve lo que estás escuchando y ve si eso te está acercando a Dios, ve si eso se está llevando a la plenitud, te está llevando a la comunión, si te está acercando a una vida conforme a lo que Dios quiere o te está recomendando un tipo de vida que no te conviene. Entonces, si alguien me está hablando de una canción de emborracharse, la que tú nos estás recomendando el otro día para el video, que tenía que tirar más fotos y broma, ¿qué tal? No, yo me acuerdo. Está grabado por ahí. El asunto es, esas canciones, ¿qué beneficio aportan a tu vida? ¿Qué traen que te dé algún tipo de ayuda, que te dé algún tipo de cambio en tu situación? Te está diciendo, sigue viviendo como vives, ten un desorden y nada de eso pareciera las cosas que le gustan a Dios. Entonces, todo te es lícito, sí, pero vas a responder por todo lo que decidas en tu libertad. Entonces, la libertad viene a ser una espada de Damocles. Seguramente no sabes lo que es una espada de Damocles. Te lo puedes investigar después. Pero la libertad viene a ser también un riesgo. La libertad es algo que nos controla. La libertad es algo que nos lleva a dar cuentas.
Cuando yo hago algo obligado, bueno, mira, me obligaron. Cuando yo dejo de hacer algo obligado, bueno, mira, la culpa es de fulano que me lo quitó. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo mis decisiones? Bueno, yo respondo por ellas. Entonces, el asunto es, ¿puedes escuchar música mundana? No y sí. O sea, no puedes en el sentido de que a Dios no le conviene, de que a ti no te conviene, de que Dios no quiere y que tú no deberías querer. Pero sí en el sentido de que nadie te lo está impidiendo. Pero vas a responder por eso.